Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros, dicen los maestros de la ley. ¿Qué diremos nosotros? Al hablar así, tocas hasta lo profundo de nuestro ser, porque efectivamente, como dice la primera lectura, tenemos esto que, pues permítanme repetir, pero realmente todos tenemos en mucho de esto: lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujerías, enemistades, pleitos, rivalidades, ira, rencillas, divisiones, discordias, envidias, borracheras, orgías, soberbias. Y poquísimo tenemos, desgraciadamente, de lo segundo: generosidad, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, amor. Pero están ahí en nuestro ser, igual que están en los fariseos, en los maestros de la ley. También no dudo que muchos de ellos precisamente son fariseos, son maestros de la ley, porque en el fondo sentían la necesidad de servir al pueblo, de ayudar al pueblo, de conducirlo a la verdadera salvación, a la verdadera libertad. No lo dudo, que muchos de ellos precisamente recorren todas esas clases y toda esa manera de servir y demás para ser ese fariseo, para ser ese maestro de la ley, porque algo bueno en su corazón latía, pero que se había petrificado con las soberbias, con las envidias. Ese corazón ya no palpitaba en el amor verdadero, sino en el cumplimiento, solamente porque hay que cumplir, pero sin sentido, sin una verdadera raíz, como dicen los indígenas. Los indígenas era eso lo que tanto estaban fuertemente diciendo en toda su mentalidad: aquello que está bien enraizado, aquello que está bien sostenido, bien fundamentado, y eso significa lo verdadero. Incluso tenían frases nuestros hermanos indígenas, o tienen frases muy hermosas sobre esto: es ser dueño de un corazón, decían, el rostro de un corazón. Eso significaba ser humano, no ser un Dios, no, ser humano, tener un rostro humano en el corazón ajeno. Era una manera de catalogar a los sabios precisamente, tener un rostro humano en el corazón ajeno, hacerlo fructificar. Y yo diría más, como dicen ellos también, porque tienen muy fuerte el concepto de la flor, de la flor como algo divino, algo del Señor, hacer florecer un rostro humano en el corazón ajeno. Pero como en el camino de la vida se mete en ese corazón el terror, el temor. Ahí está el punto, hermanos, ahí está el punto, el temor. Y comienza a sentirse débil, y comienza a sentirse que no es posible si no destruyo a los demás. No es posible crecer, no es posible ser yo si no destruyo a los demás. Y es todo, eso es el miedo, en el fondo es el miedo. No vayas a crecer tú más porque me haces sombra y entonces hay que destruirte. No vayas a tener más porque entonces yo no tengo nada y yo no valgo nada, por lo tanto, y entonces hay que destruirte y quitarte todo lo que tienes, etcétera, 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 etcétera. En el fondo, el miedo. De ahí vienen las críticas, de ahí viene todo lo que acaba la palabra de Dios de decirnos. El miedo que el otro incluso pudiera ser favorito de Dios, porque casi siempre ponemos esas categorías tontas de nuestra mente al amor de Dios. El amor de Dios no es así. El amor de Dios no es con esas envidias y esos celos y eso destruir al otro, inventándole falsedades, mentiras para que los demás me crean a mí porque yo soy el poderoso.
Yo soy el controlador hasta de la opinión del otro. Puritito miedo, puritito miedo. Y lo único que manifestamos así es nuestra pobre y miserable debilidad. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentados en Dios. Porque Dios no está en nuestro corazón, sino nosotros mismos. Y como somos tan débiles y como somos tan miserables y mezquinos, por eso causa tanto miedo y tanto terror el otro. Y por eso más hay que destruirlo, sobre todo cuando es alguien que está en nuestro trabajo, en nuestro nivel, hay que destruirlo porque yo tengo que salir. Yo tengo que salir como el mejor, el más astuto, el más inteligente. Y lo único que manifiestas es tu estupidez. Lo único que manifestamos así es nuestra tontería, nuestra falsedad. Y uno se pregunta con este evangelio que hemos escuchado, Jesús, digamos, odiaba a los fariseos, a los maestros de la ley para hablarles de esa manera. No, claro que no. Al contrario, es para mover ese corazón que se ha vuelto de piedra. Era necesario hablar de esa manera precisamente para mover su corazón y poner en ese corazón al verdadero Dios y Señor que te llama a ser humilde. Humildad no es debilidad, humildad es poner tu corazón en el amor de Dios, y ahí está tu fortaleza, en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te da precisamente esta generosidad, este amor a los demás, esta comprensión a los demás, este cariño a los demás, este servicio a los demás, este entregarte por los demás y a los demás. Se necesita tener mucha fuerza en el amor de Dios, no en nosotros, no en nosotros. Esas son estupideces, perdón la palabra, pero es la verdad. Es en Dios. La fuerza está en Dios, y para ser verdaderamente humildes, ¿cómo se necesita esa fuerza? En el amor de Dios, no en nosotros. Por eso Jesús, cuando muere en la cruz y resucita y se aparece con los discípulos que lo habían negado, lo habían traicionado, habían corrido, estaban encerrados en esa casa, muertos de miedo por los judíos, ahí se aparece Jesús y les dice, lo primero que les dice es: no tengas miedo, porque ahí está el punto, ahí está. Todo lo demás surge de ese terror, de ese miedo, y que te hace a ti pensar que tú eres tu Dios y el Dios de los demás. Cuando un virus que ni vemos, te puede matar. No tengas miedo, dice el Señor. Y eso sale desde las entrañas de María Santísima de Guadalupe, cuando Juan Diego está todo angustiado porque está a punto de morir su tío. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está nuestra fortaleza. Ella que se ha presentado como madre del verdaderísimo Dios, madre del que está sostenido en nuestro fundamento, enraizado, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, es nuestra madre. ¿Quién contra nosotros? Con razón muchos de estos hermanos que vieron atentar su libertad religiosa gritaban: ¡viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe! Y no les importaba sino manifestar su fe con toda fuerza, con todo valor, porque esa fuerza la tenían en Dios nuestro Señor. No tengas miedo, dice la Santísima Virgen de Guadalupe, la humilde niña de Nazaret, que puso todo su sí en la fuerza de Dios.
la humilde niña de Nazaret que le dice al humilde Juan Diego: no tengas miedo. ¿Acaso no soy yo tu fortaleza? ¿Acaso no soy yo tu abogada? ¿Acaso no soy yo tu sombra, tu resguardo? No tengas miedo. ¿Acaso no soy yo tu salud? ¿Acaso no soy yo tu alegría? ¿Sabes dónde te tiene nuestra Santísima Madre de Guadalupe, la Madre de Dios, que cuando se aparece aquí, aparece embarazada con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado seno, ahí en su vientre, en sus entrañas? ¿Sabes dónde te coloca a ti? En el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto. Precisamente ella está poniendo todo tu ser, toda tu persona, nada menos que en Jesucristo nuestro Señor. No tengas miedo. Y en este momento tanto necesitamos de esta palabra, que el Señor toque nuestro corazón, rompa ese corazón de piedra y lo transforme en un corazón que sepa palpitar en el amor, en la misericordia, en la generosidad, en el servicio a los demás. Ojalá que Dios nos haya hecho la gracia, el milagro de que este corazón que no sabe palpitar, que no sabe ni amar a la persona que lo trae acá adentro, sea un corazón que pueda amar y sea libre para amar a los demás especialmente.